Muy buenos días a todos, soy Paula Rodríguez y formo parte del staff de Camarazal y es un gusto poder acompañarlos en este webinar que Cámara de Comercio e Industria de El Salvador y el Centro de Formación Empresarial hemos preparado para ustedes. Agradecemos a ACE Suiza y Sinergia por unirse a nosotros y ser parte de este espacio. Esta mañana tenemos el agrado de contar con un invitado especial. Su nombre es Roberto Chacón, quien cuenta con una licenciatura en Administración de Empresas, un posgrado en Big Data Marketing y una maestría en Business Intelligence y Consultoría Tecnológica. Ha laborado para empresas como Banco Agrícola, Banco Capital, Scotiabank, Banco de América Central, Banco Credit y Acacias TRL. Actualmente es fundador y consultor senior Chacón Consulting, firma especializada en consultoría financiera, análisis estratégico, gestión de riesgos, microfinanzas y desarrollo de programas de formación ejecutiva para instituciones financieras y empresas. Además, es socio y consultor en Sinergia. En el webinar de este día, nuestro ponente nos hablará del tema finanzas estratégicas y analítica avanzada para la toma de decisiones 2026, donde conoceremos cómo integrar herramientas de análisis financiero para fortalecer la planificación y mejorar la competitividad empresarial. Invitamos a nuestros espectadores a que coloquen sus dudas y comentarios en la casilla de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas si nos acompañan por Zoom, y a quienes nos acompañan por Facebook colocarlas en un comentario y nuestro equipo nos las compartirá para darle lectura al finalizar la ponencia, donde contaremos con 20 minutos para responder a todos. Bienvenido, Roberto, es un gusto tenerle con nosotros. El espacio es todo suyo. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias a todos los participantes, les agradecemos su interés. Yo siempre he dicho que todo lo que nosotros podamos absorber, ¿verdad? De conocimiento, pues bienvenido, ¿verdad? Así que comenzamos. En este caso es un webinar general, ¿verdad? Llamado Finanzas Estratégicas y Analítica Avanzada para la Toma de Decisiones de 2026. Hablaremos a nivel general, algunos casos incluso regionales, ¿verdad? De grandes empresas que creo que la mayoría conoce, y de otras empresas que son internacionales, pero que también son marcas reconocidas. De nuevo, pues también vamos a tener un espacio al finalizar la ponencia, más o menos a eso de las 11:45, 11:50, dependiendo. Entonces, comenzamos. Mi nombre es Roberto Chacón, como mencionó Pamela, pues yo he estado trabajando siempre en la parte de instituciones financieras. He pertenecido por mucho tiempo, ¿verdad? Más o menos 22 años como ejecutivo senior y 14 años como consultor independiente. También socio consultor en Sinergia, ¿verdad? Que es una empresa especializada en empresarialidad. Y de hecho damos las gracias también a la licenciada Cepeda, ¿verdad? Que se encuentra también de oyente en el webinar. ¿Qué es lo que vamos a ver a nivel general? Son 6 puntos, ¿verdad? Que están resumidos, bastante resumiditos. Una introducción, las tendencias 2026, frameworks, ¿verdad? Adicionales, generales, que se utilizan en la parte de análisis financiero, herramientas que hay de todo tipo. De hecho, yo ayer hablaba con una persona muy conocida que está en el medio de análisis financiero y yo le preguntaba qué sistema, ¿verdad? Estaban utilizando y volvemos siempre al Excel, ¿verdad? Pero vamos a ver por qué, ¿verdad? Vamos a ver los precios un poco adicionales por ahí para que ustedes tengan una idea. Al final no es malo, ¿verdad? Pero también la inteligencia artificial, de lo que vamos a hablar brevemente, porque no es el punto fundamental, pero sí un punto que es como un pilar, ¿verdad? Que se está viendo. Casos reales, como les mencionaba, JP Morgan, que es una institución financiera global, Walmart, ¿verdad? Que incluso tenemos presencia aquí en el país, Siemens, una empresa industrial, Nubank, un banco brasileño, pero virtual, ¿verdad? Que realmente ha crecido bastante, y Mercado Libre, pues, que es una institución argentina muy conocida de e-commerce. Y algunos, pues, resumiendo 7 errores, ¿verdad? Que arriban el 95% de proyectos. Y al final, pues, la sección de preguntas y respuestas.
¿Por qué comenzamos? Esto es algo que recogí dentro de la web. Es una paradoja, ¿verdad? Que al final define este 2026. Aunque el 63% de equipos financieros desplegaron inteligencia artificial activamente, básicamente no han logrado medir todavía es del 95%, ese 63%, ¿verdad? ¿Qué es lo que verdaderamente representa para ellos esa ventaja de tener el uso de inteligencia artificial? ¿Por qué? Porque ahora ya no es solo de comprar un sistema, un paquete, sino que comprenderlo, ¿verdad? ¿Qué inteligencia artificial en la parte de finanzas me va a ayudar? Además, los oficiales, ¿verdad? O los directores financieros han automatizado más o menos la mayoría, el 75% del proceso financiero. Probablemente aquí en El Salvador ese dato no sea ni cercano. Como les digo, pues incluso en algunas instituciones financieras poco a poco van reconociendo ese valor. No es una brecha tecnológica, como dice Pricewaterhouse, que es una de las grandes, me parece que llaman las Big Four, ¿verdad? Que son empresas globales también, ¿verdad? De contabilidad y finanzas, que dice que la tecnología entrega solo el 20%, pero el 8% viene de rediseñar procesos. Además, si se ocupa la inteligencia artificial, también hay un componente humano. Ahora, ¿cuál es la gran pregunta? ¿Tus números te explican o te advierten, verdad? De hecho, antes de esa inteligencia artificial, yo utilicé herramientas como R o RStudio, un poco de Python, ¿verdad? Que son herramientas open source, o sea, son gratis, no tienen ningún costo, pero sí hay que saber un poquito de programación, que la curva de aprendizaje es un poco alta. Pero nos dan bastante información, nos dan bastante datos y también nos grafican toda esa información, y de hecho incluso hasta los gráficos son hasta mejores, ¿verdad? Lo que nos presenta Excel. Ahora, dentro de esto dice tu empresa, ¿verdad? Si hay muchos dueños de empresa por aquí o financieros o personas que le llaman la atención a finanzas, ¿verdad? ¿Qué decisiones se están tomando? ¿Con intuición o con datos? Pues intuición, más que todo las empresas familiares, porque en mi caso también tengo una especialidad en la parte de microfinanzas, el haber trabajado en Banco Procredit y otras instituciones de apoyo a las MIPYME, y regularmente las empresas familiares, pues más que todo intuición, no tanto de herramientas. Ahora bien, las nuevas generaciones, ¿verdad? Que muchos de ustedes jóvenes, pues tienen que ir en esa ola, ¿verdad? De la tecnología, porque verdaderamente ya no se puede tener los resultados al libre albedrío. De hecho, por la experiencia que he tenido, pues ya de 36 años en el medio, porque a pesar de que como profesional independiente siempre estoy bastante ligado a la parte de instituciones financieras en general, como bancos, cooperativas, cajas de crédito, ASOM incluso, que es la Asociación de Microfinanzas, siempre existe la circunstancia de los estados financieros. De hecho, dentro de la cultura, ¿verdad? MIPYME, y menos la micro, pues, porque ellos que no están regulados, ¿verdad? No tienen estado financiero propiamente dicho, sino que hay que levantarlo. Básicamente lo ven como una información no muy entendible. Solo se lo dan al contador y el contador lo elabora, y quizás porque una institución financiera se lo pidió para un financiamiento, pero y a veces solamente presentan IVA, pago cuenta y renta, ¿verdad? Entonces no llevan esa secuencia. Y una de las circunstancias que he visto con las pymes, que no llevan un flujo de caja. Ojo, dentro de las normas internacionales de información financiera son 5 estados financieros, que es el balance general, ¿verdad? El estado de resultados, notas de los estados financieros, cambios en el patrimonio, y hay un flujo de efectivo. Pero ese que estoy hablando ahorita, ese flujo de caja no es parte de los estados financieros, pero sí me da la idea de la liquidez. Ya tanto un histórico, ¿verdad? Que lo puedo ver, mis presentaciones de IVA, y un proyectado en base a circunstancias propias de los negocios. Yo les aconsejaría, y pónganme atención a esto y nota eso, de llevar ese flujo de caja, tanto histórico como una proyección. En mis años he visto pocas empresas que llevan esa herramienta, y eso nos va a dar la idea de cómo estamos manejando
nuestra finanza y en qué momento, qué meses vamos a estar muy holgados y en qué meses no. De todas formas, hay muchas empresas que tienen ciertos ingresos que son por temporada, ¿verdad? Entonces son cíclicos. Muchas veces si es comercio, pues diciembre, y si es otro tipo de empresa, transporte, por ejemplo, escolar, digamos, ¿verdad? Que hay ciertos meses que no se tiene ingreso. Entonces, cada empresa tiene un ciclo o un flujo diferente. Ahora, ¿qué es lo que se ha visto siempre? Mirar al pasado, reportar resultados, analizar estado financiero. Pero también hay que modelar el futuro, como decía, ¿verdad? Un flujo de caja proyectado, ¿verdad? En base a los incrementos que han habido en costos y gastos, costos variables, costos fijos, ¿verdad? Y también el hecho de que en algún momento se tenga un proyecto, por ejemplo, de compra de maquinaria o lo que se llama técnicamente un activo fijo, pues también eso conlleva una inversión, compra de la maquinaria, un software, una instalación, una remodelación dentro del local, también a veces un técnico, ¿verdad? Para que la instale, también materia prima que probablemente antes no se utilizaba, y hay un cierto periodo que en algún momento, pues en lo que se hacen las pruebas y todo lo demás, para poder asentarse, no es que inmediatamente ya llega la máquina, se conecta como una computadora y ya, no, ¿verdad? Entonces, todos esos flujos, todos esos cambios, pues hay que tomar decisiones, ¿verdad? Si bien es cierto, aumentan las ventas, pero también van a aumentar los costos y gastos. También integrar la parte de riesgo, porque las ventas no son constantes siempre hay periodos, ¿verdad? Yo le diría, vacas flacas y a veces de vacas gordas. Y la estrategia también, eso, los que son o los que están en marketing o ventas también, ¿verdad? Las estrategias de venta, el target, o sea, el mercado al que voy yo, mi perfil de cliente, los mercados han cambiado, las generaciones han cambiado. Ahora los jóvenes no hay ningún problema de pedir en línea y que les llegue el pedido, etcétera, ¿no? Cuando antes probablemente las personas no iban quizás a un centro comercial. Los 5 pilares de las finanzas estratégicas a nivel general: la liquidez, lo que acabo de hablar, ¿verdad? Con el flujo de caja. Ojo, no es el flujo de efectivo del estado financiero, de los 5 estados financieros. Un flujo de caja básicamente es ingresos generales, en general, menos costos y gastos. Y ese es el disponible. Claro, ojo, también ahí van la parte de los gastos operativos, los gastos financieros y los gastos de inversión. La rentabilidad real. Un estado financiero, un estado de resultados me puede decir que tengo cierta ganancia, X, digamos, 120,000 al año o 12,000 al año. Pero si usted lo busca en su cuenta de ahorro, cuenta corriente o un depósito a plazo, no está. Porque eso es contable. Por eso la liquidez. ¿Por qué liquidez inteligente? Como el numeral 1. Porque así yo puedo ver en qué momento puedo afrontar ciertas circunstancias anómalas. Eso lo revisan en las instituciones financieras y no solamente ven la rentabilidad, sino que también ven la liquidez. Gestión de riesgo integrado al ecosistema financiero, ¿verdad? Si es una institución que tiene ciertos riesgos de mercado, ¿verdad? Cambian las circunstancias. Ahorita, por ejemplo, la inflación, sí es cierto que el BCR o el Banco Central de Reserva de El Salvador presenta unas inflaciones que son sumamente bajas, pero la realidad es otra, ¿verdad? La temperatura, siempre le digo yo en mis capacitaciones, es: usted va al supermercado, va al mercado y ahí va a ver la temperatura real, porque los precios o la canasta básica, ¿verdad? Que incluso se divide en canasta básica rural y la de la ciudad, ¿verdad? La urbana es diferente. La planeación por escenarios, o sea, regularmente son 3 escenarios. Cuando yo veo análisis de proyectos, es el análisis del escenario el más bondadoso, digamos, el más como el medio, ¿verdad? Y el último, que en algún momento es como el escenario más bajo. Yo siempre digo, trabajemos con los números del escenario más bajo, porque si me resulta bien ese proyecto, no digamos con los escenarios más altos, ¿verdad? Pero si yo lo hago con el más alto, puede ser que probablemente no vayas como yo estoy proyectando. KPIs también estratégicos, ¿verdad? O sea, estamos hablando de puntos que yo puedo en su momento analizar. El flujo de caja proyectado, como lo acabo de mencionar, ¿verdad? Los conceptos de estrés financiero, ya hablando un poco más en la parte financiera y bancaria. Empresas rentables pero sin liquidez, y eso puede pasar,
pero puede ser rentable, pero no tiene liquidez. Como le digo, va a buscar esa plata, no está. Entonces, la utilidad paga impuestos, pero la liquidez paga la sobrevivencia, ¿verdad? Paga todos los costos y gastos, préstamos, gastos financieros, que son los intereses, etc. Ahora, el margen por cliente, el EBITDA, ¿verdad? Que es la ganancia antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, que ese EBITDA, en la parte financiera se le pone mucha atención. Ojo, eso pues es nada más la utilidad operativa, ¿verdad? O sea, cómo funciona la empresa. Ya después vienen, como acabo de mencionar, intereses, ¿verdad? Gastos financieros, impuestos, depreciación y amortización, que estas dos últimas dependen mucho de los activos fijos, si son activos fijos o activos intangibles. Un activo fijo es maquinaria, equipo, ¿verdad? Vehículos. Y un activo intangible, pues marcas, patentes, logos, etc. Identificación de costos ocultos. Puede ser que, por ejemplo, tenga un cliente grande que genera ventas altas, pero el margen podría ser hasta negativo. Y lo que pasa es que también hay que ver dentro del esquema, ¿verdad? de clientes, cuántos clientes, básicamente podemos utilizar lo de Pareto, el 80-20. Puede ser que el 20% de nuestros clientes no tengan el 80% de rentabilidad y al revés. Entonces, cuando se tiene atomizado, como se le llama, clientes entre grandes, medianos y pequeños, pues cualquiera que se mueve, ¿verdad? Pues entonces así se mantiene la operatividad. Ahora, la gestión de riesgo, pues si en dado caso hay riesgo, dan crédito, ¿verdad? Dentro de la institución, pues el crédito comercial hay cierto riesgo, hay un apetito al riesgo, o sea, hasta dónde puedo llegar, ¿verdad? Pero también una tolerancia, qué tanto puedo yo tener pérdidas si en dado caso no me pagan. Un riesgo operativo, por ejemplo, pueden ser fraudes internos o externos, tasas, ¿verdad? Ya sea tasas de interés de los créditos que están pagando, o las tasas de interés, ¿verdad? Que en algún momento tal vez no se le llame así tanto en el crédito comercial, pero cuando un cliente paga anticipadamente, pues tiene su descuento. Los proveedores, si son locales, si son internacionales. Entonces todo esto es un análisis de sensibilidad sobre vectores críticos, tomando solamente esos 4. Ahora, como mencionaba, la planeación de escenarios, está el expansivo, el más grande, el probable y el conservador. Ahora, ¿por qué tenemos que hacer eso? Porque también tenemos que responder algunas preguntas. ¿Qué pasaría si la tasa sube un 2%? ¿Qué pasaría si las ventas bajan un 5%? ¿Qué pasaría si los proveedores me están aumentando los precios? ¿Qué pasaría si la inflación sube? Entonces, todos esos escenarios son buenos de realizar. De hecho, con Excel se puede hacer. Vamos a ver rapidito una herramienta de inteligencia artificial que es bien especializada en finanzas, que es Claude, ¿verdad? Para adelantar. Un dashboard general, ¿verdad? Podría dar de esta manera. Por ejemplo, hay un programa que se llama Tableau o Power BI, ¿verdad? A manera de poder ver ese dashboard, ¿verdad? Estratégico, y ver cuáles son los puntos más importantes. ¿Qué es lo que necesito saber, ¿verdad? En el análisis financiero, la parte descriptiva, ¿qué pasó, verdad? La parte que ya pasó. El diagnóstico, ¿por qué pasó? El predictivo, ¿qué pudiera pasar? Y el prescriptivo, ¿qué debo hacer, ¿verdad? Para valorar el negocio y los números. Ahora, en el descriptivo, el pasado, ¿verdad? Dashboard, KPI dinámico, Excel de nuevo, ¿verdad? Que es lo que más se utiliza. Aplicación en ventas mensuales, por línea de negocio, ya sea presencial, varios sucursales, en línea, etcétera, ¿verdad? Y el predictivo, el futuro, ¿verdad? Proyecciones, flujos de a 12 meses, tendencia, lo que vuelvo a decir de nuevo por tercera vez, ¿verdad? Un flujo de caja. La analítica prescriptiva, ¿verdad? Si vemos el modelo de optimización, están las tasas, están la demanda, los costos, el capital necesario. Regularmente la mayoría de financiamiento en la banca o instituciones financieras generales, problemas de liquidez. La micro es la que más sufre eso, dentro de sus 3 esquemas como subsistencia, acumulación simple y ampliada. Pequeña y mediana empresa también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque regularmente más, y pónganle ojo a esto, más si dan crédito a sus clientes y sus proveedores también le dan crédito. Pero la idea es que el proveedor le dé más tiempo para pagar y usted le cobre más rápido a sus clientes. Entonces va a tener un flujo mejor. Al revés, va a ser
malísimo, que el proveedor le pida, digamos, ¿verdad?, para 30 días y usted le dé 60 días de crédito a su cliente. Entonces se va a tener problemas de liquidez. La decisión óptima que se va a tomar, la simulación de escenarios como acabamos de hablar, modelos de decisión automáticos, como vamos a ver más adelante, y la pregunta estratégica: ¿conviene financiarse con deuda o capital propio? Capital propio de los accionistas, deuda de terceros, banca, instituciones financieras en general. Aplicación práctica, ¿verdad? La parte de la inversión inicial, los flujos proyectados, se ocupa el BAN, ¿verdad? El TIR y riesgo, o sea, la tasa interna de retorno, ¿verdad?, que sería el TIR, y el BAN, pues, que son los flujos, ¿verdad?, que vamos a ver dentro de la proyección que se va a tomar. También el ajuste de precios, la elasticidad de la demanda, oferta-demanda, pero bueno, ahora lo podemos ver con la burbuja de la vivienda, ¿verdad?, que como hay alta demanda y siempre hubo una oferta muy baja. Ahora hay 120 proyectos que se están construyendo, pero la mayoría pues son para otro tipo de perfiles, porque regularmente ahí andan pidiendo $4,000 de ingreso. Entonces, inversionistas, de hecho ahí dice tu primera inversión, ya no dice tu primer apartamento, tu primera casa. Flujo neto, ¿verdad?, que es al final lo que me queda después de ingresos y gastos. Rentabilidad ajustada en base a todo la proyección, incluso hasta la reserva legal que nos pide dentro de la legislación salvadoreña. Crédito empresarial, ¿verdad?, el flujo ajustado ya sobre el gasto financiero, un score incluso financiero que en algún momento, ¿verdad?, se tuviera, y un índice de cobertura, ¿verdad?, de intereses, regularmente el EBITDA entre gasto financiero y riesgo que en algún probablemente pueda pasar. En la banca se le llama riesgo crediticio o riesgo de crédito, que es la probabilidad de que el cliente no pague, ya sea persona natural o jurídica, o sea, empresa. ¿Cuáles son los errores más costosos? Tomar decisiones solo basadas en ventas, o lo que en el mercado anglosajón le llaman vanity metric, que es solamente ver redes sociales, qué montón de me gusta, qué montón de comentarios, pero no hay venta, y eso pasa. Yo de hecho lo he comprobado, ya he tenido varios emprendimientos y uno no vive solamente de los likes, ¿verdad?, sino que de la venta en sí. Tomar decisiones solo basadas en utilidad, por ejemplo, hacer simulaciones demasiado bondadosas, o lo que se llama el accounting fiction, ¿verdad?, que yo hago simulaciones en las cuales voy a ganar demasiado en mi proyecto, y hay que conocer el mercado, hay que hacer un pequeño estudio de mercado. Ignorar el flujo de caja, cuarta vez que lo menciono, ¿verdad?, que es una métrica de supervivencia, ¿verdad?, o survival metric. ¿Por qué? Porque ahí puedo ver, ¿verdad?, que si verdaderamente puedo afrontar mis pagos. Operar sin modelar escenarios, o sea, ceguera ante los riesgos, ¿verdad?, que puedan haber. Ahora, las 5 fuerzas que redefinen las finanzas a nivel general, hay una inteligencia agéntica. ¿Qué significa eso? Son agentes autónomos, bots. De hecho, ahorita hay uno bien famoso, aunque hay que tener un poquito de cuidadito, ¿verdad?, que creo que se llama Open Cloud. Pues usted lo instala en su computadora y toma básicamente el control. También hay uno que se llama Perplexity, muy bueno. De hecho, está dando una promoción de 12 meses sin costo si tiene cuenta en PayPal. Yo ya lo tengo, yo le doy las instrucciones y él toma el control. Me ha, por ejemplo, ordenado algunos archivos de Excel, ¿verdad?, que estoy analizando, que me diga si estoy haciendo bien las cosas. De hecho, mi correo y otras situaciones, ¿verdad?, dentro de mi trabajo. Automatización inteligente, muchas veces el forecast, ¿verdad?, o los pronósticos, y a veces van de 2 a 3 semanas a solo 2 o 3 días, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una automatización, ya sea con un sistema de finanzas, un sistema de Excel o una inteligencia artificial, que ahora es lo que está más de moda. Una planificación financiera y análisis, ¿verdad?, en lo cual pues hay una empresa que dice que reporta que más del 25% en precisión de pronósticos se está haciendo con inteligencia artificial. Modelos de procesamiento del lenguaje natural, significa eso, así como que usted le vaya preguntando como que fuera un asistente, ¿verdad?, que le está escribiendo y está preguntando en lenguaje natural normal, y le contesta y le pide que le conteste de una forma
técnica, que usted le sube sus estados financieros y quiere que se los analice, ¿verdad? Y la ML, que es Machine Learning, que es para pronósticos, y que la empresa Gartner, que ellos sacan todos los años un estudio de cuáles son las tecnologías, las mejores, ¿verdad? Rankeadas. Y eso pues dentro del 2026 pues menciona que eso es lo que ahorita está, siempre ha estado el procesamiento del lenguaje natural y el machine learning, pero hay más concientización en el público general por la inteligencia artificial. También los factores ambientales, sociales y de gobernanza, que es el ESG, ¿verdad? Que eso es la parte de sostenibilidad. Mucho ya hay incluso algunas instituciones que tienen créditos verdes o ofrecen eso, por ejemplo Bandesal u otras instituciones. La inteligencia agéntica, pues en números, ¿verdad? 14% de organizaciones ya usan esa inteligencia, lo dice Deloitte, que es de los Big Four, ¿verdad? Que mencionaba hace un momento. 82% de empresas medianas planean implementarlo en este 2026, lo dice un banco. El 40% reducción de ciclo de reporting. Hay una empresa que utilizó esa parte, que es una empresa internacional. Y 33% del software empresarial tendrá una IA agéntica para 2028, que es Gartner, ¿verdad? Que es la empresa que les menciono que da esa información de tecnología. Ahora, también viendo más números, ¿verdad? La ESG o la sostenibilidad ya no es opcional. El 70% en otras instituciones, bueno, de hecho abajo ustedes pueden ver las fuentes, son varias fuentes. Dentro de esas está Harvard y están otra de la Big Four, que es Ernst & Young. Menciona, ¿verdad? Que son métricas que el 70% de los directores financieros, ¿verdad? La incluyen. Eso va a depender mucho del tipo de empresa a la cual pertenece. El 80% también, ¿verdad? De inversionistas globales lo consideran dentro de sus inversiones, y más de $1 billón, ¿verdad? De proyección de bonos verdes, que eso ya va más a la parte de, por ejemplo, el Banco Mundial, en el cual los países en particular, como lo menciona en la parte inferior izquierda, ¿verdad? Del SEC Climate Rules, que hay una emisión, ¿verdad? En la cual reportan gases de efecto invernadero, directos e indirectos, de las empresas. Por ejemplo, yo he estado leyendo que China es una de los países, y al igual que Estados Unidos, que tienen uno de los mayores efectos invernaderos, ¿verdad? Y más que estoy viendo que, por ejemplo, en Estados Unidos, que ocupan el fracking para petróleo y están volviendo otra vez un poco al carbón, más que todo para revitalizar esa industria. ¿Cuáles son los 4 frameworks que transforman datos en decisiones? Pues uno es la planificación basada en conductores, que es la F1, en la parte de Driver Based Planning, reemplaza el presupuesto tradicional, y algunas fuentes como McKinsey mencionan, ¿verdad?, que el 77% de usuarios califican sus pronósticos como buenos, excelentes. O sea, los pronósticos son pronósticos, o sea, no es una bola de cristal, pero por lo menos me da una idea. También están los rolling forecasts, que son pronósticos continuos, ¿verdad?, de 12 a 18 meses hacia adelante, actualización mensual, trimestral, bimestral, semestral, anual. ¿Por qué un GPS financiero? Porque me da la idea, ¿verdad?, de que no se pierde el horizonte. Del 60 a 75% de reducción en el ciclo de pronóstico. También está el presupuesto base cero, 2.0, que justifica que cada dólar, ¿verdad?, tiene que verse desde la perspectiva del inicio, ¿verdad? No como un corte, sino que una palanca. Eso, según McKinsey, que es una empresa de consultoría de gestión, que por cierto hace poco salió señalada por ciertas circunstancias a las cuales están asesorando, porque son asesores globales, dice que el ahorro en categorías hay ciertas específicas, de un 10 a un 25%. Y los escenarios con inteligencia artificial o los OKRs, que eso de hecho hay un libro bastante bueno en internet, no tiene ningún costo, lo busquen ustedes como OKR, son objetivos y resultados clave. Google, por ejemplo, lo utilizó para lo que es ahora, ¿verdad? Entonces son simulaciones Monte Carlo. Las simulaciones Monte Carlo regularmente son mínimo 10,000 simulaciones. Eso lo pueden ver. Por ejemplo, hay un sistema que se llama Crystal Ball, o Crystal Ball, ¿verdad? Si lo quieren pronunciar en español. Y también está uno que se llama @risk. Esos sirven para ver escenarios, para ver riesgos, para ver estados financieros, ¿verdad? Cómo se van a comportar
Y esas simulaciones sí se pueden hacer en Excel, pero no son tan potentes como el Monte Carlo, ¿verdad? Como esas dos que acabo de mencionar. Además, también están los escenarios, el mejor, el base y el peor, ¿verdad? Eso, según las fuentes que ustedes pueden ver abajo, se ejecutan análisis de escenario, por ejemplo, semanales, diarios, etcétera. Ahora, el árbol de impulsores de valor, también coloco la parte en inglés porque muchos de estos conceptos son inglés financiero. Pues vemos la utilidad neta, ¿verdad? Que es la última después de la utilidad bruta, bueno, aparte de un estado de resultados, ¿verdad? Utilidad bruta, utilidad operativa o evita, la utilidad antes de impuestos y la utilidad neta es incluso hasta descontándole la reserva legal, que si no me equivoco el 7% sobre la utilidad, ¿verdad? Operativa. Entonces, nuevos clientes, una tasa de conversión, ¿verdad? O incluso tasas de ingresos, tasas de ticket promedio, de costo por unidad. O sea, el costeo debe ser una de las situaciones que, aunque no sean ustedes expertos, pero no es difícil. Yo, por ejemplo, a mi hijo, él trabaja en una empresa en la parte de diseño y él también tiene su emprendimiento que lo hizo desde que, bueno, incluso desde en la universidad. Él me preguntaba, mira, yo voy a hacer un diseño de unos stickers, porque muchos stickers que se lo compran esos stickers. Él me dice, mira, ¿y cómo lo puedo hacer? Ok, mira, tú mira qué tipo de papel utilizas, la tinta que compras, los insumos que utilizas. De hecho, si querés poner un ingreso, ¿verdad? ¿Cuánto te costaría esa hora como hora hombre? Y vas a saber lo que te cuesta versus lo que lo vas a vender y tú ya tenés tu margen. Un CAPEX planeado, que es un CAPEX, es un Capital Expenditure, o un gasto de capital, que es la inversión que realiza una empresa para adquirir o mejorar o mantener activos fijos, de nuevo, maquinaria, equipo, edificios, etcétera. Un ROI esperado, ¿verdad? Que es el retorno de la inversión, porque aunque ustedes, por ejemplo, sean emprendedores, sean microempresarios, pues tienen una utilidad esperada, pues se supone que tienen ese emprendimiento, esa microempresa, pues para generar, ¿verdad? Utilidades. Ya las pymes, pues un poco más complejo, pero también el financiero o contador, ¿verdad? Hace esos análisis. Dentro del stack tecnológico, ¿qué significa eso? Conjunto de herramientas del director financiero moderno, pues podemos ver algunas. Power BI, que es de Microsoft, es la más conocida, una de las más accesibles, ¿verdad? Que andará por usuario de más o menos unos $9-10. Tableau es un poco más carito, pero sí es bien visual, al igual que Power BI, pero tiene un costo bastante alto. Looker, ¿verdad? O Locker, si le quieren llamar así, de Google, que de hecho mi hijo también lo utilizó para hacer ciertos análisis dentro de la tesis que hizo, ¿verdad? Son visualizaciones, ¿verdad? Por ejemplo, de data, ¿verdad? De los datos que ustedes están utilizando, de ventas, costos, ingresos, estados financieros, etcétera. Además, también el Copilot, que va dentro de la parte del Excel, dependiendo también la licencia que tengan. Plataformas más especializadas, que son muchísimo más caras, ¿verdad? Podemos ver varias. Estas ya son, vamos a ver un poquito dentro de una diapositiva más, los costos, que por esa razón es que muchas veces dentro de Latinoamérica es difícil que podamos llegar hacia eso. Las coloco porque en algún momento, tal vez quizás más de alguno que trabaja en una multinacional o una empresa internacional, pues las conozca. De nuevo, en esta parte en la capa 3, el Microsoft Copilot for Finance, ese todavía está en preview, ¿verdad? Ese solo se pueden registrar y ver si les dan acceso, dependiendo de nuevo la licencia que tengan. ChatGPT, que es el más conocido, que fue el primero, el precursor, y Claude, que mencioné al inicio, que tiene muchas funciones financieras, ¿verdad? Analítica avanzada, ¿verdad? Como Python, si no lo han ido a mencionar, pues fabuloso. De hecho, tanto ChatGPT, Claude, Gemini utilizan Python cuando usted le hace el prompt. El prompt es la instrucción que le da la inteligencia artificial para que le dé ciertos análisis. Realmente trabaja en Python. ¿Qué significa Pandas, Prophet y Scikit-learn? Son paquetes, esos paquetes están dentro de Python. Data Snipper, que es una herramienta dentro de Excel, ¿verdad? Que usted compra la licencia, pues, y se incorpora. Ahora, estas son las plataformas algunas, ¿verdad? ¿Por qué el fin de Excel Hell?
Bueno, eso significa que muchas veces el Excel, pues, hay varios libros, hay varias hojas, hay varios archivos. Y yo voy a tomar un ejemplo. Estaba viendo, yo soy fan de la Fórmula 1, llegó un nuevo CEO y vio que como Fórmula 1, que se mueven millones a los que les gusta la Fórmula 1, vio que ese equipo utilizaba todavía Excelito, ¿verdad? Entonces no puede ser, porque estamos hablando de que ahí toman datos, ¿verdad? Data y pronósticos y velocidad y costo, gasto. No puede ser. Entonces hizo cambio y se vio, pues este año, pues el año pasado, mejor dicho, tuvieron mejor resultado. Power BI, Tableau, ¿verdad? Que también se integran, bueno, Power BI porque es de la misma Microsoft, pero también Tableau se incorpora a Microsoft 365. También están otras como Python, que acabo de mencionar, Prophet, que incluso es de Meta o Facebook, ¿verdad? Que también es open source, o sea, es sin costo. Dentro de Python están paquetes como Pandas o NumPy que son para análisis, ¿cómo se llama?, de datos. Copilot for Finance, que ya lo mencionaba, Cloud-D, ¿verdad? Y que son las otras capas de IA generativa. ¿Cuáles son los costos así a nivel global? Por eso me quería presentarlo, porque ustedes ven la herramienta, ven el perfil, ¿verdad? Para qué tipo es, si tiene un Excel nativo o no. ¿Por qué lo menciono? Porque la mayoría trabajamos con eso. ¿Qué integraciones tiene y qué precios aproximados? Si ustedes ven en la parte derecha de su pantalla, pues esos son precios que sí están un poco más arriba de lo que como empresas en Latinoamérica es un poco difícil. Por eso regularmente esas empresas son más que todo para mercados, digamos, México, Brasil, que hay multinacionales de Estados Unidos, Europa, etcétera. Ahora, dentro de los resultados, ¿verdad? Dentro de así ejemplos resumidos, JP Morgan Chase, ¿verdad? Que es un banco global, dentro de sus organizaciones y dentro de sus análisis y dentro de sus cambios, utilizando inteligencia artificial y otros sistemas, pues comenzaron y tuvieron 360,000 horas ahorradas y tuvieron un impacto de fraude prevenido de 1.5 billones de dólares. Walmart, una predicción de cambió del 85 al 94. Imagínense, ya el rango solo es el 6%, ya es una nada, ¿verdad? Dentro de sus pronósticos de ventas, pronósticos de logística, etcétera. Ahorros identificativos, 1.1 billones, o sea, son cantidades exageradas. Siemens, que es la parte industrial, que es una empresa B2B, o sea, atiende empresas, ahorró un 40% en cierre mensual y sus reconciliaciones, ¿verdad? Conciliaciones, pues bajaron de la parte manual a la automática. Nubank, que es el que él mencionaba, el banco brasileño, tuvo un resultado de 30.14 de ratio de eficiencia y al final también, ¿verdad? De su LTV de cliente, pues aumentó 30 veces y obtuvo 100 millones de clientes sin ninguna sucursal física. Mercado Libre, que es la parte de e-commerce, mejoró un 79% en las entregas de menos de 48 horas, algo que probablemente Amazon es lo que se da el lujo de hacer. Y también el impacto, pues, crecimiento del 64% del mercado y también 3 millones de consultas al día. Viendo un poco más Nubank, pues, bueno, quizás por el hecho de que también yo he trabajado en la banca, menciona, ¿verdad?, qué desafío tuvo para encarizar a poblaciones sin historial crediticio en Brasil, México y Colombia, que son mercados enormes, de los mercados más grandes y representativos de Latinoamérica, imposible con modelos de scoring tradicionales, pero utilizaron una solución analítica, ¿verdad?, en la cual, ¿qué resultados dio? Ya mencioné un par. Imagínense tener un costo de adquisición por cliente de $5, pues es una nada. Por eso muchas veces en las instituciones financieras, porque han cambiado completamente, ¿verdad? Tanto cajero automático, tanta aplicación, tanto kiosco autoservicio, porque es más barato que un cliente utilice esas herramientas que vaya a la agencia. Permítanme un segundo. Alexa, apaga alarma. Siempre pongo una alarma. Además también hay un mayor, creció 30 veces en sostenibilidad del modelo de cliente. Tuvo un 167% de crecimiento interanual comparado en el trimestre 2024, que es el último dato que por lo menos yo tengo,
más de 100 millones de clientes activos, como les mencionaba, ninguna sucursal física. O sea, ese New Bank, el banco brasileño, realmente ha sido uno de los unicornios, ¿verdad? Al igual que Mercado Libre, que son empresas que tienen más de 1.000 millones en activos, ¿verdad? Y 487 millones de utilidad neta para un banco que no tiene ninguna sucursal. ¿Cuáles son los 7 errores que pudieran darse y que derriben el 95% de los proyectos? Pues comprar tecnología antes de definir la estrategia. Si bien es cierto, si tienen el presupuesto necesario, pues primero, ¿verdad? Antes de cometer ese error, pues primero hay que definir qué tanto tengo posibilidades económicas, si soy mi pyme, ¿verdad? O gran empresa, pero también no solo dejarme ir porque es lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Si tengo que hacer una curva de aprendizaje y como dicen los españoles, implantación, ¿verdad? Aunque aquí le llamamos implementación, una implantación de un sistema, ¿verdad? Que nos ayude dentro de los análisis, pues también tenemos que saber para qué lo vamos a necesitar. También ignorar la calidad de los datos. Si tienen una persona de inteligencia de negocio, pues entonces vean, ¿verdad? Aprovechen, o si no lo tienen y está dentro de sus presupuestos, qué bueno. Y si no, pues si tienen una persona que le gustan los números y tiene cierta habilidad, pues pueden desarrollarla. ¿Por qué? Porque todos esos datos pues les van a servir, ¿verdad? Para diferentes escenarios y hacer su forecast o su pronóstico. Subestimar la gestión del cambio, ¿verdad? Todo cambio es un poco difícil, y más en la mentalidad salvadoreña y latinoamericana. Operar en silos de datos, o sea, básicamente tener todo por separado, ¿verdad? No, la idea es tener una integración. Esperar un ROI inmediato, o sea, un retorno a la inversión. Eso se lleva un tiempo, porque ya vimos los precios que tienen algunas herramientas, pero si se toman, por ejemplo, Power BI o Tableau, que son un poco más accesibles, o Excel incluso, ¿verdad? Con ciertas herramientas. También no invertir en talento analítico, que es lo que acabo de mencionar, o no integrar los analytics o los análisis en los flujos de decisión. Dentro del plan para las próximas 4 semanas le puse yo, ¿verdad? Quizás soy un poco ambicioso. Para cada uno de ustedes, pues definir las 6 o 10 decisiones estratégicas que necesitan. Implementar, por ejemplo, Microsoft Copilot for Finance cuando ya esté, y si no, pues el Copilot. Ya vamos a ver más o menos cómo está integrado, como una mejora sencilla, ¿verdad? Para poder hacer sus análisis. Establecer OKR financiero, por ejemplo, reducir el ciclo de forecast en menos de 6 meses. También para gerentes financieros, identificar 3 o 5 drivers principales, construir un árbol de impulsores de valor, como lo vimos, iniciar un piloto de rolling forecast trimestral, dedicar 2 horas a la semana a explorar ChatGPT o Claude, que es Anthropic, ¿verdad? Que se llama la empresa. También para emprendedores, como les decía, ¿verdad? Power BI, más o menos 9 a 12 o 14 dólares, que esté conectado al sistema contable, dashboard financieros. ChatGPT Plus, pues 20 dólares. Si ustedes lo dividen entre 30, pues sale de menos de $1 para análisis y escenarios. Pues por explorar otras herramientas que colocamos anteriormente. Dentro de las estadísticas generales, pues aquí se las dejo, ¿verdad? Que son las estadísticas de impacto que podemos ver a nivel general de todo lo que hemos visto. Y yo quiero cerrar con un video como de feedback, de retroalimentación, aprovechando los últimos minutos que nos quedan. Gracias a Sinergia, especialistas en empresarialidad, a la licenciada Cepeda, por también, ¿verdad? Ser parte de este webinar que nos han incluido. Su código QR pueden ustedes en algún momento capturarlo, ¿verdad? Está en las redes sociales, y pues se los recomiendo, ¿verdad? Ahí ya vemos varios especialistas en varias ramas.